Bueno, voy a hacer lectura. Ahora vamos a ver un pasaje en Éxodo y voy a hacer lectura del capítulo 1. Todo el capítulo 1 para tener un poco de contexto. La lectura, perdonad, va a ser un poco larga, pero es para tener un poco de contexto, sobre todo del capítulo 2, que voy a hacer lectura del versículo del 1 al 10 y después brincamos a los últimos tres versículos, del 23, 24 y 25. Entonces voy a hacer lectura de este pasaje y bueno, podéis seguir en vuestras Biblias esta narrativa de Éxodo. Y dice así: Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, que posiblemente tal vez eran egipcias, es interesante, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Puá, y les dijo: Cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar luz y las veáis sobre el lecho de parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y he aquí, el niño lloraba y le tuvo compasión, y dijo: Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió: Sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: Pues lo he sacado de las aguas. Versículo 23 hasta el final. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Esta es la palabra de Dios que tenemos ante nosotros. Vamos a orar.
Padre, qué maravilla que podamos estar juntos, todos tus hijos, Señor, tu pueblo, para alabarte. Y no solamente aquí en Rincón de la Victoria, sino en otras partes de España y en otras partes del mundo, Señor. Y Padre, te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para contemplar la maravilla de tu Evangelio y del Adviento que podemos encontrar en este pasaje de Éxodo. Y como hemos visto la promesa de un bebé dentro del jardín, y esa promesa continúa en el exilio de los hombres fuera del jardín y llega hasta Egipto muchos años después, pero todo esto es un eco del gran Adviento que hubo en Belén muchos años después de este acontecimiento. Padre, que podamos maravillarnos ante esta promesa de este gran bebé, quien nos liberta, Señor, y nos trae libertad, mientras nosotros gemimos también como los hebreos en Egipto, y sabemos que nuestro clamor llega ante ti, Señor, y tú nos tomas en cuenta. Ayúdanos, Padre, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, ¿a quién le gustan las adivinanzas o los acertijos o los puzzles? A mí me encantan todos estos. Os voy a contar un acertijo. Y si sois frikis como yo, tal vez vais a saber de dónde es esto. Dice, no todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. El viejo vigoroso no se marchita, a las raíces profundas no llega la escarcha. De la ceniza subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. Forjarán otra vez la espada rota. El descoronado será de nuevo rey. Este acertijo o promesa es del Señor de los Anillos y está hablando acerca de Aragón, quien va a ser coronado rey en Tierra Media y va pues a liberar a Tierra Media de toda la opresión por causa de la maldad de Saurón, toda la opresión que hay ahí. Y el autor de estas novelas de fantasía, J.R.R. Tolkien, utiliza muchas veces acertijos en forma de canciones o poemas épicos, como si fueran maneras de profecías de antaño, que nos hablan de un futuro prometedor y glorioso. Bueno, en la primera parte de esta serie, si recordáis, en esta serie del Adviento, escuchamos un primer acertijo en el jardín. Una grande promesa de que un hijo de Eva acabaría con la serpiente antigua y todos sus seguidores y va a revertir todas las cosas. Y es como un primer susurro acerca de un prometido que va a acabar con todo el caos, quien va a detener la muerte para siempre y va a sanar la creación y todas las relaciones que nosotros hemos destruido. Y este Adviento es como si fuera un crescendo. Comenzamos a ver entonces en la narrativa una pregunta constantemente: ¿dónde está ese bebé? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo llegará? Y después encontramos a una familia ya fuera del jardín, una pareja de ancianos, Abraham y Sara. Josué nos recordó sobre ellos que no solamente eran ancianos, sino que eran estériles. Pero Dios le dijo que Sara tendría un bebé, Isaac, de quien su simiente será numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y todas estas generaciones van a ser entonces una gran bendición para el mundo entero. Y este prometido nos llevaría de nuevo a casa, al Edén, para disfrutar eternamente del shalom de Dios. Y escuchamos un acertijo con esta familia. Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas. ¿Qué es esto? Y después continuamos con otra promesa a otra familia, a Rebeca, esposa de Isaac, quien también ella siendo estéril, Isaac ora a Dios y de pronto no solamente tienen un bebé, sino tienen dos. Pero hubo otro acertijo también. Rebeca, dos naciones hay en tu vientre, que están uno en contra de otro, pero el mayor servirá al menor. ¿Qué es esto? Y sabemos que nacen estos chicos y tenemos a Esaú, quien por sus decisiones morales se convierte en un hijo de la serpiente y comienza entonces una enemistad en contra de su hermano Jacob, hijo de Eva. Y sabemos que Jacob no tiene para nada las características de héroe, ¿cierto? Sino todo lo contrario. Pero esto no detendría el plan de Adviento de Dios. Viene un bebé, va a llegar, esperad, paciencia, ya viene. Y entonces en Jacob tenemos una descendencia que sigue creciendo y multiplicándose. La promesa a Eva se estaba entonces cumpliendo. Pero de pronto toda esta familia queda en Egipto por más de 400 años, en esclavitud, 400 años. Y esto es lo que nos habla entonces el pasaje de Éxodo. Y este primer capítulo es la conexión de Génesis.
Esa conexión al final de Génesis, donde Jacob y sus hijos finalmente se asientan en Egipto gracias a la misericordia de Dios de rescatarlos. Y llegan 70 personas y ya para entonces, después de 400 años, tenemos tal vez 1 millón de personas o más. Toda una nación dentro de otra nación. Pero encontramos otra conexión con Génesis, nos dice el autor en el versículo 7 del capítulo 1. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. ¿Cuál es la conexión con Génesis? Bueno, Dios había bendecido a Adán y a Eva cuando les dijo, sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y gobernadla. Así que este pueblo de la promesa estaba cumpliendo esta promesa, pero como que a medias. Ellos sí se habían multiplicado, estaban llenando la tierra, pero sin embargo no la estaban gobernando. Al contrario, estaban siendo gobernados y dominados por todo un imperio, bajo servidumbre, de una manera tan cruel y tan dura. Este faraón no recordó lo que José había hecho por Egipto años atrás, cuando José bendijo este reino y lo llevó al esplendor. Este faraón tuvo miedo del pueblo hebreo, y en vez de invitarlos a ser aliados y ser juntos agentes de shalom y de paz, como antes lo habían hecho, el faraón vio a Israel como una amenaza y lo sometió a trabajos duros, pero todavía, de una manera tan despreciable, ordenó un genocidio. Todos los niños varones hebreos tenían que morir. Y como que escuchamos los ecos del acertijo antiguo, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, pero un hijo de Eva aplastará tu cabeza. Pero aún así tenemos muerte de niños y tenemos una esclavitud tan dura. A lo que se enfrentaron los hebreos era totalmente despreciable, era inhumano, era cruel e implacable. A esta muerte, a esta esclavitud que se enfrentaron los los israelitas, nos recuerda la esclavitud que tú y yo vivimos también. Y podéis preguntar, a ver, Guille, esclavitud, ¿qué dices, tío? Si vivimos en una sociedad libre. Bueno, no somos tan libres como pensamos. Somos constantemente presas de amos que nos dominan, que están consumiendo nuestro tiempo, nuestros pensamientos, que poco a poco nos van destruyendo. Porque esos amos doblegan nuestras rodillas y demandan nuestra total sumisión, demandan nuestra vida. Y entonces no encontramos vida, sino muerte. Pero también esclavizamos a otros. Y entonces vivimos un ciclo de opresión constante. Nos volvemos agentes de la serpiente cuando no desplegamos el shalom, la paz de Dios, y no desplegamos nuestra verdadera humanidad o nuestra vocación. Pero ¿quiénes son esos amos que nos dominan? Bueno, son los ídolos que tú y yo adoramos. Sí, ídolos, aunque suene primitivo o arcaico, seguimos adorando ídolos. Ya sea desde cosas o relaciones o hasta pensamientos o ideologías. Y todos estos amos están demandando constantemente nuestra atención. Y esto al final trae destrucción y trae caos y amargura. Tal vez pueda venir a nuestra mente los ídolos pues, más fáciles de identificar, ¿no? Como lo son el sexo, el dinero o el poder. Y sabemos de historias de cómo estos ídolos han destruido tantas cosas. Incluso podemos acompañar a Paula a Roquetas del Mar y ver de primera mano las historias de personas que son presas de la esclavitud de este siglo. Así que no somos tan libres como tú y yo pensamos. En el Edén todas las cosas iban a estar bajo el dominio del hombre y la mujer. Todo era sometido a ellos, pero cayeron en la trampa de la serpiente y ellos terminaron siendo los dominados. En vez de usar el sexo, el poder y el dinero para bendecir y florecer, lo usamos para nuestro propio provecho y nuestro propio apetito, y eso destruye. Pero piensa en otros ídolos más sutiles. ¿Qué es lo que consume tu tiempo? ¿Qué es lo que consume tu energía? ¿Relaciones? ¿O el deporte? ¿O ideologías? ¿O incluso política? ¿Comida, entretenimiento, ocio, posesiones, tu trabajo? Todas estas cosas nos dominan y nos esclavizan cuando no ejercemos un dominio sabio sobre ellos. Pero también nosotros terminamos esclavizando a otros a través de nuestra manipulación, de nuestro cotilleo,
de nuestro comportamiento tóxico con las personas. Amigos, solamente somos libres cuando servimos a Dios, y la salvación de Dios significa totalmente libertad. Pero nosotros los modernos, cuando escuchamos la palabra libertad, la pasamos por nuestro marco de referencia moderno, y la visión de libertad es una que dice, libertad es no tener ningún amo en absoluto, no tener ningún señor en absoluto, es elegir lo que tú quieres hacer y vivir tu vida como mejor te plazca. Escuchamos la semana pasada una famosa frase del Rey León que decía Hakuna Matata. Vive tu vida como bien te parezca, como bien te plazca. Pero amigos, sabemos que esto es un mito. Adán y Eva se dieron cuenta que esto era un mito. Cuando quisieron ser como Dios, de pronto se vieron avergonzados y confundidos y desnudos. Así que hasta que no te sientas asombrado ante la belleza y la gloria y la presencia de Dios en tu vida, no vas a ser libre. A menos que no estemos sirviendo al Dios vivo, a menos que Él sea lo más importante en nuestra vida, a menos que estemos absolutamente centrados en Él, no seremos libres, sino que continuaremos siendo esclavos. Cualquier cosa en la que centremos nuestra vida más que en Dios nos hace esclavos. Y es por eso que necesitamos un Salvador. Alguien que nos libere de nosotros mismos, alguien que nos libere de nuestros ídolos, alguien que nos transforme y que nos renueve constantemente. Necesitamos un Salvador que nos muestre nuestra verdadera humanidad y nuestra vocación, nuestro propósito, para qué estamos aquí. Entonces Faraón cae en la trampa también de sus ídolos y empieza a temer al pueblo hebreo, del cual él ve que está floreciendo en Egipto. Faraón cae en la trampa de la serpiente antigua y entonces no vemos florecimiento, sino que vemos caos. El faraón se convierte en un agente de anticreación cuando ordena matar a todos los bebés. Y seguimos escuchando el acertijo. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, pero un hijo de Eva aplastará tu cabeza. Y entonces el narrador nos centra en una familia de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Eva. Y esta familia tiene un bebé varón en medio de los tiempos tan violentos, en medio de la orden imperial de matar a todos los niños varones. Y lo interesante que encontramos, lo que nos dice el autor, es que la madre, cuando ve al bebé, lo ve hermoso. Y esta frase es muy interesante, por un lado porque lo escribe Moisés mismo, pero por otro, bueno, ¿qué madre no ve a su hijo hermoso? Incluso todos nuestros padres que nos ven ya, nosotros ya viejetes, pues nos ven hermosos, creo, ¿verdad? Espero que sí. Pero también es interesante que no vemos registro en las historias de bebés en el Antiguo Testamento que mencione esos bebés hermosos. Cuando nace Isaac no vemos que Abraham dice, oh, qué hermoso mi bebé. O lo mismo con Jacob o Esaú. Lo que es fascinante es que el autor deliberadamente está usando una palabra, está usando una idea que encontramos en la creación. Cuando todo era hermoso, cuando todo era bueno antes del caos, del pecado. Y la palabra es Tov, la palabra hebrea T-O-V. Vemos que cuando Dios empieza a crear todas las cosas, nos dice que Él vio que era Tov, que era bueno, que era hermoso. Como que el narrador nos está remontando al Edén y nos hace recordar el principio. Nos recuerda cuando había esperanza, cuando todo era bueno, cuando todo florecía. Entonces la madre toma a este bebé en sus brazos y como que observa sus ojos y su carita. Y ella se refleja en sus ojos y ve que es hermoso, que hay esperanza. ¿Este niño será acaso ese hijo prometido a Eva? Y otra cosa interesante, como a manera de susurro, el autor no nos dice ni los nombres de los padres, ni del bebé, ni de su hermana. Pareciera que nos está contando un secreto poderoso, para luego descubrir la identidad de este bebé, quien va a traer una salvación sin igual, sin comparación, en medio de la opresión en Egipto. Y la madre desafía la orden de Faraón. Sí echa al niño a las aguas, al río, pero dentro de una cestilla de juncos. Y la palabra hebrea de cestilla de juncos es arca. Así que nuevamente el autor nos está recordando
el gran rescate que hubo a una familia en un diluvio, pero que estaban adentro de un arca. Así que como que el autor está usando palabras tan intencionales y deliberadas para estarnos recordando las promesas tan grandes de Dios. Porque tú y yo necesitamos recordar sus promesas cuando estamos en medio de las circunstancias asfixiantes, cuando sentimos las aguas hasta el cuello y cuando estamos sintiendo que nos ahogamos. Por eso necesitamos recordar todas estas cosas. Todos los detalles en este bebé son acertijos de una promesa, de una liberación de grandes dimensiones. ¿Cuáles son las situaciones que te tienen con el agua hasta el cuello? ¿Qué cosas o personas están alterando tu paz? Pero también qué situaciones ves en tu vida en las cuales tú te has convertido en un agente de opresión. Recuerda las promesas de salvación. Recuerda la promesa y ese gran murmullo del Adviento. Recuerda el perdón de Dios y su liberación. Y es por esto, amigos, que estamos celebrando el Adviento, porque nos estamos recordando las promesas de Dios. Es por eso que durante esta serie también estamos celebrando la mesa del Señor, porque estamos recordando esa gran promesa de liberación que nos hace Jesús. Necesitamos recordarnos unos a otros las promesas de nuestro Dios, quien es totalmente bueno. Y entonces el arca sigue las corrientes del río, y mientras tanto la hermana de este niño está siguiendo el arca desde lejos, hasta que ve que se detiene y la hija de Faraón rescata a este niño de las aguas. Y cuando ve al bebé, ella también lo ve hermoso y le tiene compasión. Y se da cuenta que es un niño hebreo, y lo interesante es que ella también desafía las órdenes de Faraón, quien es su padre. Y es interesante porque no solamente las parteras que posiblemente eran egipcias, pero también la hija y también la madre de Moisés. Todo esto es significativo. Así que, amigos, vemos cómo el plan de Dios es totalmente imparable. Nada ni nadie puede frustrar los designios de Dios, ni aun nuestra propia desobediencia. En medio de nuestra esclavitud y nuestros miedos, todo en lo profundo de nuestro pecado y nuestro quebranto, Él nos da una salida y nos da un maravilloso rescate. Dios no nos deja abandonados a nuestra suerte. Las nubes oscuras y densas no van a estar para siempre encima de nosotros. Como dice el Salmo 23, aun cuando estamos en los valles de sombra y de muerte, Él está con nosotros, junto. Su amor es imparable, es imparable. Y en un revés irónico, la hija de Faraón contrata a la madre del bebé para que lo cuide antes de que lo adopte como suyo. Y todavía la presencia de este bebé hebreo en la corte real sería un mensaje al Faraón, una burla donde Dios le estaría diciendo al Faraón que nadie se mete con sus hijos. Y todavía de una manera profética, este niño que fue echado a las aguas sería quien años más tarde sacaría de las aguas del Mar Rojo a todo un pueblo numeroso como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y de hecho el nombre de este niño es Moisés, que significa sacado de las aguas. Así que todos estos detalles son tan interesantes y significativos. Y el autor nos revela finalmente la identidad de este Salvador para el pueblo hebreo, es Moisés. Pero todavía nos dice, al final del capítulo 2, que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. ¿Qué significa esto de que Dios recuerda? ¿Que acaso Dios olvida o se había despistado o se había distraído? Se volteó y al volver su vista todo era un caos, ya la habían liado. No, para nada. Esta expresión de que Dios recuerda significa que Dios está a punto de hacer algo. Cuando encontramos estas expresiones en el Antiguo Testamento, significa que viene algo muy grande de parte de Dios. Y todavía nos dice el narrador que miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta.
La madre de Moisés, quien por cierto después sabemos su nombre, es Jocabed, miró a su hijo hermoso. Bueno, Dios también vio a su hijo y lo vio hermoso, a su pueblo. En medio de su quebranto, en medio de su dolor en Egipto, en medio del llanto y el clamor y la opresión hacia Dios, Dios seguía amando a su pueblo y Él estaba por rescatarlos. Él estaba viendo en ellos a una nueva creación. Estaba viendo en ellos algo tan maravilloso, porque Dios seguía fiel a su pacto con sus hijos. Nada ni nadie lo iba a detener. Incluso iba a mover cielo y tierra para rescatar a su pueblo. Y sabemos que este niño Moisés, más tarde entonces, libera a Israel de la esclavitud, sacando a todo un pueblo tan numeroso de las aguas de una manera tan grandiosa, y los guía a una especie de un Edén recobrado. Y hay otro revés magnífico que encontramos después cuando se abre el Mar Rojo, porque el faraón que ordenó ahogar a todos los niños en las aguas, bueno, Faraón y su ejército serían ahogados después por las aguas del Mar Rojo. Este bebé que Jocabed cargó en sus brazos, a quien la hija de Faraón vio hermoso y lo sacó de las aguas, este bebé sería parte de la promesa y del acertijo de Adviento en el Edén. Un hijo de Eva llegará. Y finalmente Dios libera a su pueblo de la esclavitud con grandes prodigios y señales, y todavía parte el Mar Rojo en dos para que su hijo, todo este pueblo numeroso, cruzara y estuviera por llegar a la ciudad que Dios tendría para ellos. Pero ¿qué sucede? Bueno, Moisés muere y este pueblo que llegó a ser grande de pronto se corrompió y en vez de ser agentes de paz cayeron de nuevo en trampas y en esclavitud espiritual y moral. El esplendor de este pueblo se desvaneció y quedaron en exilio. Y el nombre de Israel se convirtió en objeto de burlas, como decían los profetas. Pero de las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. Miles de años después llegó uno más grande que Moisés, quien traería la salvación final y una transformación sin igual, sin comparación, tanto en individuos como en comunidades. Porque llegó en Belén un bebé que Dios lo vio hermoso, un bebé que José y María y que los pastores y los magos de Oriente y Simeón, todos ellos lo vieron hermoso y quedaron sorprendidos y atónitos y se postraron ante él. El Adviento se estaba cumpliendo en Jesús, el verdadero libertador, de quien nos dice el Evangelio que cuando se bautiza y sale de las aguas del Jordán, una voz del cielo declara: este es mi hijo amado, en quien me deleito y me alegro. Así que los ecos de Génesis, donde todo era bueno, se estaban cumpliendo finalmente en Jesús, en quien tú y yo podemos ser una nueva creación. Dios miró con tal agrado a su Hijo, y así cuando nosotros ponemos nuestra fe en este prometido, tú y yo somos de agrado y de deleite también para Dios. Porque Dios nos mira y dice: Guille es mi hijo amado, Paloma es mi hija amada, Cintia es mi hija amada. Mirad, mirad, qué hermosos son. Y en ellos me agrado. Ellos son todo. Somos todo para Dios gracias a Jesús. Así que amigos, esta liberación que estamos buscando en medio de nuestra opresión, en medio de nuestra esclavitud, en medio de los ídolos que nos dominan, en medio de la opresión que creamos, solamente encontramos esta libertad en Jesús. Y seremos tan amados por Él de una manera que aún nos cuesta todavía imaginar. Y este es el mensaje del Adviento. ¿Cómo seríamos como iglesia y sociedad si fuéramos como nuestro Señor Jesús? Que es a lo que Él nos invita, a ser una nueva creación. Que podamos seguir imaginando como individuos y como iglesia cómo podemos ser renovados y transformados por Jesús y que podamos compartir estas grandes noticias de gran gozo a los demás. De que Dios nos recuerda, de que Dios nos ama
grandemente. Es más, tenemos, bueno, la oportunidad de invitar a nuestros amigos también, no solamente a que vengan a escuchar la serie de Adviento, pero también a venir y disfrutar de este programa que estamos poniendo mucho empeño y cariño para compartir esta gran noticia del Adviento. El bebé ha llegado, el bebé prometido en el Edén ha llegado. Oremos. Padre, muchas gracias, porque vemos cómo tu plan no podemos detenerlo, es imparable, y ese plan que comenzó en el jardín continuó todas las eras y las épocas de la humanidad y llega a nuestro Señor Jesús. Pero también, Señor, gracias porque nuestra fe en Jesús, nosotros seguimos siendo también transformados y vamos a ser una nueva creación. Pero lo más increíble, Señor, es que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra quebranto y nuestro dolor, somos hermosos para ti. Y nos sigues viendo hermosos. Y aún así nos invitas también a tu mesa. Nos invitas, Señor, a participar de tu cuerpo y de tu sangre que tú derramaste en la cruz por nosotros. Gracias, Jesús, que todo esto nos siga ayudando a pensar y reflexionar en todo lo que tú has hecho por nosotros y lo que estás por hacer y lo que estás también por hacer en medio de nuestra ciudad y nuestro trabajo y nuestra escuela, porque tú estás en un plan, Señor, de llenar la tierra de tu gloria como las aguas cubren el mar. Amén.